Pues hoy retomando este segmento de la salud es primero y qué importante es estar también a tono con esta información. Les comentábamos que a través de este segmento pues vamos a ir platicando con los especialistas, las y los especialistas de las diferentes ramas de la medicina, porque todas y cada una de ellas son importantes y todas y cada una de ellas ameritan que pongamos especial atención y que podamos ir identificando cuáles pudieran ser las problemáticas de salud que tenemos y también cómo podemos atenderlas. Pues esta mañana, qué gusto saludar y qué gusto recibir aquí en cabina al doctor Luis Ricardo Salazar. Él es médico familiar y de entrada, ahorita vamos a ver de qué se trata la medicina familiar, porque es algo muy diferente a lo que es la medicina general. Entonces, pues doctor, qué gusto tenerlo aquí, bienvenido. El gusto es mío, Miriam. Pues sí, efectivamente, la medicina familiar es muy amplia. El día de hoy, pues, me toca hablar sobre esta especialidad, de la cual soy orgullosamente egresado. La medicina familiar, pues, es una especialidad médica reconocida a nivel internacional y nacional, y es la encargada de la atención del paciente, válgame la redundancia, de una manera integral, pero no nada más del paciente y la patología que lo aqueja, sino el entorno que lo rodea. ¿Qué tipo de familia tiene? Si dentro de su familia tiene redes de apoyo, si dentro de su familia hay conexiones o hay incluso algunas situaciones o condiciones que nos ayuden a mejorar o en todo caso detectarlas para evitar que éstas compliquen más el padecimiento pues, en este caso del paciente, del enfermo, ¿no? Doctor, obviamente es tan variada la problemática de salud que podemos llegar a tener que precisamente es necesario que el mismo esquema de la medicina a nivel mundial haya ramificado con el paso de los años, pues precisamente por eso surgen las especialidades, ¿no? Porque cada padecimiento requiere una atención y hoy también la tecnología, las nuevas formas también de curación o de generar las condiciones de salud para los pacientes, pues van permitiendo que ustedes se especialicen. ¿Y qué diferencia hay entre el médico general, sí, que es como yo siempre le digo, como el primer respondiente, ¿no? En una emergencia, ¿sí? El médico general es con el primero con el que llegas, ya sea emergencias o ya sea el médico general que tienes como de cabecera. Pero ¿qué diferencia hay entre la medicina, el médico general y el médico familiar? Muy bien. Como decía uno de mis maestros de la especialidad, los médicos familiares somos especialistas en personas, en atender personas y sus núcleos familiares. Sí hay diferencia. La medicina general, bueno, académicamente hablando, estudias una licenciatura en medicina, que son 4 o 5 años dependiendo de la universidad. Posterior a eso realizas tu internado médico de rotatorio de pregrado, posterior tu servicio social y ya te gradúas como médico general. La especialidad, bueno, viene después de ahí. Cursas todos esos años de medicina general, presentas un examen nacional de residencias médicas, donde compites contra todo el país por una de las plazas de especialización de medicina familiar en el sector salud. Son 3 años más de formación, de rotación en hospitales, principalmente en unidades de medicina familiar y hospitales de primer y segundo nivel, donde el médico familiar va ahora sí que a especializarse un poquito más en las patologías del primer nivel de atención para poder prevenir, diagnosticar y tratar oportunamente una patología. Y incluso nosotros, como yo le decía a algunos de mis médicos en formación, a mis médicos pasantes, nosotros como médicos familiares tenemos que conocer el 100% de las patologías y cuándo derivarlas a segundo nivel, cuándo derivarlas con otro especialista. Obviamente nosotros tenemos guías que nos van marcando, tenemos escalas, hacemos mediciones del entorno de la salud familiar, de los, ahora sí que de los integrantes que componen ese núcleo familiar, e incluso podemos detectar si una familia es funcional o disfuncional, si una familia está influyendo de manera positiva o negativa, como lo decía al inicio, en la patología de mi paciente, pero no nada más son patologías, es el paciente de una manera integral. Nosotros no vemos enfermedades, vemos enfermos.
Entonces, muchas veces el médico general se enfoca en, bueno, tengo un paciente que viene por una infección de vías respiratorias, le doy su tratamiento y que le vaya bien. No, nosotros como médicos familiares estamos obligados a ir más allá de no solamente dar un tratamiento. Tengo que educar a la familia de ese paciente para que no vuelva a enfermarse, para prevenir, para incluso tratar algún otro padecimiento que esté dentro del núcleo familiar y de esa manera tener una atención más integral, más completa y en su caso poder derivarlos al especialista cuando lo requieran. Y también somos tan, a veces tan cómodos, lo voy a decir así, o tan laxos en el tema de atender nuestra salud, doctor, que cuántas veces, en lugar de acudir al médico, ya sea el médico general, el médico familiar o el que corresponda, nos automedicamos. Eso, y ahora con la proliferación de las farmacias, que dices, he escuchado, le juro, hasta ve ahí en la farmacia te recetan, oye, espérate, la farmacia no está ni facultada, ni creo que los farmacéuticos, con todo respeto, tengan pues el conocimiento que tiene un doctor para recetarte. Entonces, ¿por qué también dejar de automedicarnos creyendo que, oye, es que yo siempre me tomo tal pastilla y ya, con eso se me quita? Y luego tú le recetas, o sea, tú ciudadano, tú persona, a la comadre, a la vecina, a la compañera de trabajo, a los hijos, al marido, es que con esto te vas a aliviar. ¿Por qué dejar de automedicarnos y acudir al médico? Así es, ese es un punto muy importante que mencionas, Miriam. Lamentablemente estamos en el 2025 y todavía vemos esa problemática, sobre todo nosotros lo abordamos a diario. ¿Por qué no automedicarse? Porque como yo les decía, como yo les digo a mis pacientes, los medicamentos pues no son dulces. Cada medicamento tiene un efecto adverso, puede tener una consecuencia mal administrado, mal empleado. Entonces, la importancia de no automedicarse, ¿por qué? Porque cada patología tiene su tratamiento, tiene su abordaje, incluso esto lo vemos muy frecuentemente en la consulta de que ya vienen tratadas, es que mi comadre me dijo que tomara esto, es que mi compadre me dijo que tomara esto. ¿No? ¿Por qué? Porque medicamentos mal empleados, incluso remedios caseros mal empleados, eh, tienen consecuencias pues muy fatales, o sea, lo hemos visto frecuentemente en los servicios de urgencias, en donde muchas veces la mamá dice pues, no, es que mi hijo tiene fiebre, voy a darle 5 mililitros de paracetamol, por un ejemplo, ¿no? Y muchas veces no sabes los efectos que puede tener, no sabes si es alérgico a ese medicamento, incluso ni siquiera sabes la dosis. Entonces hay medicamentos tan comunes e incluso tan tóxicos que pueden llegar a ser mal empleados y mal administrados. Entonces, siempre al momento de tener algún síntoma o algún cuadro, hay que acudir a atención médica. Por favor, no se automediquen porque lejos de ayudar pueden complicar más la situación o el cuadro clínico que tiene el paciente. Y muy acertado lo que usted dice. Y, por ejemplo, doctor, en el caso de usted, de su especialidad como médico familiar, si un paciente ahorita dice, oye, pues yo quiero esa atención del núcleo, de la familia, saber también si hay ahí o pudiese surgir alguna cuestión genética que esté afectando y que a eso se derive la enfermedad o el padecimiento que estoy teniendo ahorita, ¿pueden acudir directamente al médico familiar o tendrían que pasar un primer filtro con un médico general que los canalice? ¿Cómo es ahí la mecánica? No, ahí la mecánica es, nosotros somos médicos de primer nivel, somos especialistas en patologías de primer nivel, entonces el primer contacto es nosotros. Siempre cualquier atención o duda es con el médico familiar. Nosotros como médicos familiares en la consulta, aparte de otorgar una valoración integral del paciente, podemos medir mediante escalas su funcionalidad familiar, su apego al tratamiento. Podemos incluso hacer intervenciones, porque el médico familiar está capacitado para hacer intervenciones dentro de la familia si detectan una problemática. Como usted bien lo dice, si es una paciente que trae por sí una malformación genética o ya la trae como tal, pero le gustaría que su entorno, o estudiar su entorno familiar para ver si hay, ahora sí que alguna condición ahí más allá de lo que nos muestra, nosotros podemos hacer, o sea, de primera instancia se atiende el motivo de consulta y podemos indagar, claro que sí,
en resolver alguna otra patología o cualquier condición que se presente dentro del núcleo familiar y obviamente detectarlo a tiempo para prevenir precisamente se vuelva a presentar en esto, ¿no? Y doctor, por último, ¿qué recomendación le deja a la ciudadanía en cuanto a la atención, en cuanto a toda también predisposición que a veces deberíamos de tener para decir, oye, cualquier cosa nos vamos a atender o de qué forma podemos hacerlo? La recomendación desde su perspectiva como médico familiar a las familias que nos escuchan. Muy bien. Primero que nada, pues estar muy conscientes de, en este caso, por familias, las enfermedades que nos aquejan. Conocer, o sea, como les digo, mucha gente a veces desconoce la propia enfermedad o las propias enfermedades que se presentan dentro de este núcleo y al primer síntoma, data de alarma, acudir a atención médica. No hay que dejar pasar los síntomas, no hay que dejar o pensar, a mí no me va a pasar, porque muchas veces hay enfermedades que se presentan de manera silenciosa, ¿verdad? Una de ellas es la hipertensión y tenemos mucha carga genética, ¿verdad? La mayoría de los mexicanos para hipertensión y diabetes. Y dejamos de lado eso porque no nos gusta a lo mejor que nos digan que tenemos la presión alta o que tenemos malos hábitos o no me gustaría a veces, no sé, abandonar lo que yo hago para empezar a hacer cosas nuevas. Entonces, vamos, yo los invito a la población en general a que acudan a su unidad, a su médico familiar, a su médico de confianza y busquen como que eliminar factores de riesgo que nos puedan llevar a una patología, ¿no? En este caso, y siempre estar actualizados en temas de salud. Me refiero a acudir a la unidad a recibir capacitación. Hay muchas veces dentro de por ejemplo, en el caso de las unidades de medicina familiar, hay programas con medicina preventiva en donde de ahí se dieron un montón de detecciones por cada grupo de familia. Por ejemplo, la Cartilla Nacional de Salud, ahí viene, es separada por grupo de edad. Entonces, cada grupo de edad tiene sus detecciones o tiene sus lineamientos que tiene que cumplir. Muchas veces la cartilla la llegan, se las dan y la guardan. No O la la leen, no la extravían. ojean, la extravían, exacto. No la ojean y dentro de la cartilla viene información muy básica de enfermedades básicas y la gente, pues no. A veces nos toca revisar la consulta porque tenemos la cartilla y el paciente, no, señor, pues no tiene su esquema de vacunación completo, no le han realizado su medición de glucosa, su medición de presión, no le han hecho tal prueba o tal detección, señora, no se ha hecho su Papá Nicolau, no se ha hecho su mastografía, o sea, es una prevención primaria. Y muchas veces los pacientes pues no lo saben. A nosotros como médicos familiares nos toca educarlos sobre lo que tienen que hacer. ¿Y dónde localizarlo? ¿Cómo consultar con ustedes? Están preguntando. Muy bien. Bueno, en este momento nosotros, pues yo me encuentro laborando para la unidad de medicina familiar número 55 aquí en Cananea, para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos a las órdenes, derechohabientes. Estamos en el turno matutino, pero toda la unidad de medicina familiar 55 estamos con los consultorios de medicina familiar a la orden y disposición para los pacientes, así familias derechohabientes. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor especialista en medicina familiar, Luis Salazar, que nos acompaña esta mañana. Le agradecemos muchísimo estos minutos que espero sean de mucha utilidad para la comunidad y pues a mejorar nuestra salud. Muy agradecido, Miriam. Buen día.